Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Cultura Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video voy a ofrecerles una presentación de la noción de ciudadanía y los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Para mi presentación voy a basarme en 4 textos que trabajamos en esta unidad del curso. El texto Participación en el control social a la gestión pública del Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública, el texto Democracia y Participación de Segebre, el texto La participación ciudadana en Colombia, reflexiones desde la perspectiva constitucional y la normatividad estatutaria de Echeverry, y el texto Pensar las ciudadanías multiculturales, una apuesta para revisitar la ciudadanía intercultural en las sociedades actuales de Gbagbo. Bien, en primer lugar, la ciudadanía es una noción que tiene que ver profundamente con los derechos. La ciudadanía la podríamos definir como una calidad que tiene una persona que está dotada de un conjunto de derechos y de deberes civiles, políticos y sociales, los cuales le otorgan un estatus, digamos, social, político, que determina su sentido de pertenencia a una comunidad, a un grupo, a una sociedad, a una nación, y hace posible su participación en la vida social. Digamos que la calidad de ciudadano le otorga a la persona la posibilidad de gozar, de tener pleno disfrute de derechos civiles y políticos, mediante los cuales pueden elegir, ser elegido y, digamos, pues participar en los asuntos públicos. Bien, a lo largo de la historia es importante reconocer que no todas las personas han tenido los mismos derechos. No todas las personas han sido consideradas en las diferentes sociedades y en las diferentes épocas de la humanidad como ciudadanos, y por tanto pues no todos han podido ejercer su derecho a la participación en los asuntos públicos, en los asuntos políticos. Entonces es importante que comprendamos que la ciudadanía es ante todo un producto de luchas históricas, luchas en las que hombres y mujeres con diferentes características, diferentes especificidades en diferentes épocas de la humanidad han luchado para poder acceder a tener esos derechos, esa condición de ciudadanos. Entonces, si revisamos la historia, encontramos que diversos grupos han luchado para conquistar la ciudadanía, para tener los mismos derechos que las personas que en determinados momentos han sido los sujetos dominantes, pues. Entonces encontramos que los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres han tenido que desatar muchas luchas históricas en diferentes épocas de la humanidad, en diferentes países, en diferentes latitudes, para lograr pues, tener los derechos que tenían, por ejemplo, los hombres blancos en diferentes sociedades, ¿no? A nadie se le ha regalado un derecho en la historia de la humanidad. Los derechos no han sido cosas que han salido gratis, sino que han sido, sobre todo, es importante que lo comprendamos, producto de múltiples luchas históricas que han costado muchas veces muertos lastimosamente, que han costado el esfuerzo de muchas personas, que han costado movilizaciones, que han costado muchas cosas que, digamos, no son muy fáciles, y sobre todo organización e interés, ¿no? Hoy en día inclusive podemos encontrar muchos grupos que aún luchan por obtener como ciertos derechos, cierta igualdad que aún todavía no tienen. Por ejemplo, podemos encontrar todos los grupos de personas homosexuales que en diferentes países, también en Colombia, están luchando por obtener algunos derechos que otras personas ya tienen, como el derecho al matrimonio o el derecho a la adopción. Seguramente pues encontraremos otro tipo de luchas también que irán emergiendo. Inclusive en tiempos contemporáneos los animales ya tienen derechos. Hoy, por ejemplo, lastimar a un perro, a un gato, ya puede constituir un crimen, algo que indigna a la sociedad. Hay ya legislaciones a nivel internacional que defienden la integridad de los animales, entonces ya aparecen como nuevos sujetos de derechos los animales, no todos los animales, pero ya hay como investidura de ciertos derechos para los animales, y que pues también ha sido producto de luchas. Alguien objetará, pues los animales no luchan, claro que no, pero hay personas que se apoderan de esas luchas de los animales, que se hacen denominar movimientos animalistas, bueno, hay diferentes movimientos, y luchan para que estos animales pues tengan también derechos. También podemos encontrar inclusive
contemporáneamente el caso de la naturaleza. Hoy ya hay declaraciones de derechos de la naturaleza, hoy la naturaleza también tiene derechos, hay conceptualizaciones que buscan que la madre tierra, el medio ambiente, bueno, lo denominan de diferentes maneras, pero lo importante es comprender que hoy incluso la naturaleza ya se está presentando como un nuevo sujeto de derechos. Entonces, en el transcurso de la historia, diferentes grupos han ido emergiendo como nuevos sujetos de derechos que reclaman ciertos derechos que antes no tenían o que han sido un privilegio de otros sujetos. Entrando concretamente al tema de la participación ciudadana, podemos decir que esta consiste básicamente en la integración del ciudadano en los asuntos públicos, en la toma de decisiones, en la configuración de políticas públicas, en la fiscalización y en el control de la gestión pública. Concretamente en Colombia, podemos decir que antes de la Constitución del 91 no habían como mecanismos institucionales que permitieran como la participación de los ciudadanos legítimamente. Sin embargo, esto no quiere decir que pues, las personas no participaran antes de la Constitución del 91. Por supuesto que no. Las personas sí participaban por diferentes mecanismos un poco más espontáneos o no reglamentados, por sus reivindicaciones particulares. Las personas hacían marchas, paros, bloqueos de vías, etcétera, por diferentes reivindicaciones, movimientos por la conquista de los servicios públicos, por el tema de la educación pública, etcétera. Ya va a ser precisamente en la Constitución de 1991 donde van a aparecer ya como algunos mecanismos muy concretos donde la gente ya puede empezar a participar en Colombia de manera institucionalizada, legítima. Y esto tiene que ver profundamente con una transición que se va a dar en este año en la democracia representativa, que era la que teníamos antes, a la democracia participativa. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, en términos muy simples, pues ya sabemos que la democracia es básicamente como el gobierno del pueblo, es decir, sabemos que en la democracia el titular del poder es el pueblo, es la soberanía del pueblo, las personas son las que son las dueñas del poder, pero por diferentes motivos de que no son muchas personas para que todos puedan ejercer ese poder, entonces en la democracia lo que se hace es que el pueblo, siendo el titular del poder, le otorga su ejercicio a otra persona, que es un representante, que generalmente es un político profesional. Entonces, en la democracia representativa, el pueblo, que es el titular del poder, le otorga su ejercicio a un representante que elige por, digamos, la vía del voto, por ejemplo. Ya en la democracia participativa lo fundamental es que esto sigue pasando, sigue habiendo representación, sigue habiendo voto, sin embargo ya se activan como algunos mecanismos institucionales que le permiten al ciudadano, a las personas del pueblo, ejercer un poco de ese poder, es decir, poder incidir, poder participar un poco más directamente en los asuntos públicos. Y ya muy concretamente en Colombia se van a instituir pues 6 mecanismos de participación ciudadana para que las personas puedan incidir más directamente en los asuntos públicos. En primer lugar está la iniciativa popular legislativa y normativa, en segundo lugar el referendo, en tercer lugar la consulta popular, en cuarto lugar el plebiscito, en quinto lugar el cabildo abierto y en sexto lugar la revocatoria del mandato. Pese a que jurídicamente ya reconocimos que existen varias posibilidades para que las personas participen políticamente en Colombia, aún digamos que no hay plenamente condiciones óptimas para que esta participación se pueda llevar a cabo como se esperaría. Entonces hay como varias causas, está la desigualdad económica, la falta de confianza en las instituciones, los altos costos de la participación, el conflicto armado interno también tiene mucho que ver, la falta de tiempo también, los trámites siguen siendo un poco demorados en muchos casos, el tema de la corrupción también tiene mucho que ver, la dificultad para el afianzamiento de grupos políticos alternativos, es difícil como que se consoliden los grupos, se dispersan muy rápidamente las iniciativas de organización. También el gamonalismo tradicional es otra limitación, la apatía de algunas personas y la falta de voluntad y de conocimiento de los servidores públicos. Hay gente que no está interesada en la participación, quizá podría ser una de las principales causas. La mayoría de la gente no está interesada en los asuntos públicos, falta una cultura política cognitiva, afectiva, que genere interés en participar. Entonces, claro, es difícil que las personas participen si no tienen pues cómo resolver sus necesidades básicas, la alimentación, la salud, la educación, el saneamiento básico. Y claro, los costos
que demandan las prácticas participativas no cuentan con el apoyo del Estado, por lo menos en Colombia. Entonces todo lo que las personas hagan sigue siendo todavía muy autogestionado y pues hay personas que no tienen como el dinero para poder hacer este ejercicio de la participación. Y bueno, de todos modos, sin embargo, sí es muy importante participar, ¿no? Y aprovechar, pese a todas estas limitaciones, tratar de aprovechar como los espacios que la institucionalidad ofrece, por limitados que sean.